Con dos hexágonos y un cuadrado podemos realizar este bolsito en muy poco tiempo. Los materiales que utilicé son hilo de algodón y aguja número 3,5. Si queremos agrandar este bolso, lo podemos hacer simplemente sumando más vueltas a los hexágonos y al cuadrado. Los hexágonos de mi bolsito tienen 8 vueltas, por supuesto lo mismo que el cuadrado. Y también podemos aplicarle un interior. En mi caso le tejí una correa. También quedaría bien cualquier correa de otro material. Solo tenemos que doblar a la mitad los hexágonos y formar con el cuadrado un triángulo. Unir y listo, bolso terminado. En la descripción les dejo en qué minuto realicé cada parte de este proyecto. Y por supuesto los invito a que se suscriban, que toquen la campanita para no perderse ningún tutorial. Ahora les muestro cómo tejí estos hexágonos y el cuadrado. Comenzamos con un aro mágico en nuestra aguja, ajustamos con una cadenita y tejemos una cadenita más. Estas dos cadenas no cuentan como puntos de esta vuelta. Las realizo para crear un círculo perfecto. Y ahora dentro de este aro mágico voy a tejer 12 puntos altos. Y una vez realizados todos esos puntos, voy a tirar de la colita de este aro mágico, voy a cerrar. Voy a obviar esas dos cadenas y me voy a ir al primer punto alto para realizar un punto deslizado. Y ahora sí voy a cerrar aún más este círculo. Esas dos cadenitas de comienzo hicieron que quede un círculo bien cerrado. Ahora vamos a levantar 3 cadenas y 2 más que serían 2 cadenas de separación. Y en el mismo lugar realizo un punto alto. Y de esta manera queda terminada la primera esquina. Ahora nos vamos al siguiente punto y realizamos un punto alto y en el mismo lugar otro punto alto. Nos vamos al siguiente punto, punto alto, 2 cadenas de separación y en el mismo lugar un punto alto. Ya tenemos la segunda esquina. Nuevamente en el siguiente punto, un punto alto y en el mismo lugar otro punto alto. Nos vamos al siguiente punto, punto alto, 2 cadenas de separación y punto alto. Tenemos la tercera esquina. Nuevamente en el siguiente punto, un punto alto, en el mismo lugar otro punto alto. Nos vamos a la cuarta esquina, 1, 2, 3 y ahora viene la cuarta esquina, punto alto, 2 cadenas de separación, punto alto, nuevamente en el siguiente punto un punto alto y en el mismo lugar otro punto alto. Nos vamos a la quinta esquina, punto alto, 2 cadenas de separación y punto alto. En el siguiente punto, punto alto y en el mismo lugar otro punto alto. Última esquina, punto alto, 2 cadenas de separación y en el mismo lugar un punto alto. Y ahora en el último punto, luego están las 3 cadenitas, en el último punto, punto alto, en el mismo lugar punto alto y ya no tenemos que realizar ninguna esquina. Nos vamos a la tercera cadena de comienzo, dejando las 2 de separación y allí realizamos un punto deslizado. Y esta vuelta ya nos muestra que quedó armado el hexágono. Ahora debemos comenzar dentro de la esquina, por lo tanto realizamos un punto deslizado y una vez posicionados en la esquina, nuevamente levantamos 3 cadenas más 2 de separación, en el mismo lugar dentro de esa esquina, punto alto, ya tenemos la primera esquina de esta vuelta y ahora vamos a tejer los puntos altos que encontramos entre esquina y esquina. En este caso vamos a tejer el primer punto alto, segundo punto alto, tercer punto alto y cuarto punto alto. Estamos tejiendo sobre puntos altos que formaban la esquina de la vuelta anterior. Y ahora dentro de la esquina, otra esquina, un punto alto, 2 cadenas de separación y un punto alto. Bueno, así entonces damos toda la vuelta. Seguimos tejiendo los 4 puntos altos de esta vuelta, 3 y 4,
y nuevamente una esquina. Bueno, así toda la vuelta. Ya estoy llegando al final, estoy tejiendo el último punto alto y ahora me encuentro con la última esquina y en la tercera cadenita nuevamente, dejando las dos de separación, puntos deslizados. Hay muchos gráficos con hexágonos y cuadrados y todos son válidos para tejer este bolso. En mi página encontrarán otros modelos de hexágonos y cuadrados. Bueno, nuevamente punto deslizado en la esquina, las 5 cadenas, en el mismo lugar un punto alto y ahora sobre cada punto alto de la vuelta anterior voy a tejer puntos altos y quedarán formados 8 puntos. Comencé con 4, luego 6, ahora 8 y así va a aumentar este hexágono. Ahora tejemos el cuadrado. Nuevamente un aro mágico, ajustamos con una cadena y tejemos otra más y tejemos dentro de ese aro también 12 puntos altos. Comenzamos igual que lo hicimos con el hexágono y una vez que tenemos los 12 puntos, tiramos de la colita del aro y el punto deslizado para cerrar este círculo lo realizamos en el primer punto alto. Listo, así debe quedar. Ahora levantamos también 5 cadenitas y en el mismo lugar un punto alto, primera esquina. Ahora en el siguiente punto un punto alto solito y en el siguiente punto otro punto alto solito. En el siguiente punto otra esquina, o sea, un punto alto, 2 cadenas de separación y en el mismo lugar un punto alto. Nuevamente un punto alto solo en el siguiente punto, otro punto alto solo, estamos formando los 4 lados y ahora la esquina, punto alto, 2 cadenas, punto alto en el mismo lugar. Vamos a un punto alto en el siguiente punto, otro punto alto en el siguiente punto y una nueva esquina, punto alto, 2 cadenas de separación y punto alto en el mismo lugar. Y vamos por el último lateral. Entonces, en el siguiente punto, un punto alto y en el siguiente punto, otro punto alto. Ahora nos queda realizar un punto deslizado en la tercera cadena y listo, vuelta terminada. Así quedó nuestro cuadrado, que comenzó su centro igual que el hexágono. Bueno, nuevamente tenemos que posicionarnos en la esquina, levantar 5 cadenas, en el mismo lugar un punto alto y otra vez tejer sobre los puntos altos de la vuelta anterior puntos altos. Entonces vamos por el primer punto alto, el segundo, el tercer punto alto, el cuarto punto alto y nuevamente la esquina. Punto alto, 2 cadenas de separación y punto alto. Bueno, ahora es muy sencillo, damos toda la vuelta, vamos a ir aumentando y siempre tenemos que tener en cuenta que debemos tener los mismos puntos de la última vuelta del hexágono y del cuadrado. Decidí que la última vuelta fuera en otro color. Me queda la última vuelta del cuadrado. Entonces, entro a la esquina como siempre, pero el punto deslizado lo realizo con el cambio de color, levanto las 5 cadenas y realizo la esquina. Y simplemente doy toda la vuelta y el cuadrado ya estaría terminado. Bueno, ahora me encuentro con las 3 piezas. Van a estar el revés hacia arriba, en mi caso, porque voy a realizar una unión del lado del revés. Junto las 2 esquinas y ven que tengo las 2 cadenitas de un lado y las 2 cadenitas del otro. Y con aguja lanera o de crochet, en mi caso aguja lanera, me voy a ir a la segunda cadenita de la esquina de un lado y del otro, tomando las hebras de afuera de los puntos. Y voy a realizar una especie de remate para ajustar el hilo en el mismo lugar. Así. Y ahora, listo, me voy a ir al primer punto alto de cada lado del hexágono y, como veníamos haciendo, tomamos la hebra de afuera de cada punto. Ustedes pueden realizar otro tipo de unión con aguja de crochet o mismo con la aguja lanera, tomando las 2 hebras o haciendo puntos bajos del derecho o del revés, la unión que ustedes deseen. Yo decidí hacer esta y ahora les voy a mostrar cómo queda del derecho una unión plana. En este caso no queda ningún relieve, pero como les dije, esto es opcional para realizar la unión que más les guste.
Bueno, vamos llegando ya a la esquina, nos vamos a encontrar con los 2 puntos de separación de cada lado, pero vamos a tener que involucrar el otro hexágono. Entonces me voy a ir a la primera cadenita de esas 2 que forman la esquina, a la primera de un lado y a la primera del otro. Me voy a ir ahora a la segunda cadenita, pero voy a tomar el hexágono y me voy a ir a la segunda cadenita de la esquina, porque las primeras, tanto del cuadrado como de este último hexágono, las tengo que unir después. Y así voy avanzando hasta llegar arriba, donde ahí sí voy a unir las 2 esquinitas completas. Ahora debo unir este lado y una vez que ya tengo unido todo, no llegué todavía a las esquinas para mostrarles, entonces voy a tomar la primera cadenita de la esquina de cada lado, así, y ahí me quedo. Esas 2 no, porque ahora lo doy vuelta el tejido, porque yo tengo que seguir trabajando del revés. Este es el derecho, pero yo ahora doblo los hexágonos y el cuadrado y tengo que seguir uniendo. Entonces, en esas 2 cadenitas de las esquinas de cada lado que habían quedado sin unir, ahora llegó el momento de unirlas y entonces llegar hasta las esquinas. Así que voy a seguir entonces como lo venía haciendo, tomando la hebra de cada lado del punto del lado de afuera hasta llegar a la esquina. Y así seguir uniendo como lo hice al comienzo. Bueno, ya estoy terminando esta unión, voy a hacer un nudito y lo que hago es ir llevando la hebra e ir guardándola pasando entre los puntos hasta encontrarme en una de las esquinas con otra hebra que también fue de una unión. Y ahí lo que voy a hacer simplemente es un nudito, a mí me gusta hacerlo así porque así queda más ajustadito, corto, guardo ese resto y el bolso ya está terminado, lo damos vuelta del derecho, resta ponerle una correa y ya está terminado este bolso. Quedó una unión prolija, aquí podemos ver la unión de los 2 hexágonos con el cuadrado, perfecto. Bueno, también podemos realizarle un bordecito si ustedes quisieran, yo lo dejo así porque me gustó cómo quedó la terminación simplemente con el color. Un interior y listo, el bolso está terminado y les puedo asegurar que en un ratito. ¿Les gustó? Espero que lo realicen. Y si llegaron hasta aquí, les mando un beso gigante a todos.